Bienvenidos los ministros de la luz, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash. Para que tome su Biblia, un lápiz, un cuaderno y tome apuntes de la lección del día de hoy. Hoy compartiremos la porción de maná que el Todopoderoso nos tiene para este Shabbat, este día santo, séptimo día, que el Eterno pidiéramos que bendijéramos, que apartáramos y que santificáramos, que reposáramos. Es el capítulo 4 del tercer libro del Humash, llamado Vayikra, traducido en su Biblia como Levítico. Vayikra significa lo llamó, como lo hemos visto. Durante ya 3 clases hemos visto los diferentes medios, los diferentes tipos de acercamiento que el Eterno nos da para poder acercarnos a Él. En su Biblia aparece traducido como ofrenda. Nosotros estamos viendo las ofrendas que se podían llevar al santuario. La palabra ofrenda es la palabra corbán, que aparece en su Biblia traducida, y la palabra corbán significa acercarse, viene de acercarse y significa acercamiento. Desde Vayikra, capítulo 1, hoy capítulo 4, continuamos viendo los corbán, los acercamientos. Recordemos, Levítico número 1, vimos los corbán, Hola. Vamos a hacer este repaso porque esto es importante que lo aprendamos y que lo dominemos, porque es fácil leer de corrido del capítulo 1 al 6 y leemos que hay ofrendas, que hay pecado, que hay sacrificio, que hay víctima, pero no entendemos a qué se está refiriendo, cuándo debería llevarse tal cosa, que el Eterno dice que se lleve cierto animal para cierto motivo. Estamos viendo los Corban Olá, o las ofrendas Olá, que significa Olá. En su Biblia al español aparece traducido como holocausto, del griego, pero en el hebreo Olá significa ascender. Y cuando yo traduzca esta palabra Olá, que aparece en su Biblia como holocausto, debería traducirse como ofrenda completamente quemada. Completamente quemada. Esa sería una traducción correcta para Olá. Una ofrenda totalmente quemada, porque Olá significa ascender. Y la ofrenda al quemarse se vuelve humo y asciende. Teníamos 3 opciones. Teníamos del ganado vacuno, del rebaño ovejuno y del rebaño caprino, las opciones de presentar un corbán. Con esto el Eterno dice, con esto tú te puedes acercar a mí. Recordemos que esto se empezó, Dios está dando estas instrucciones por el motivo del becerro de oro que se hizo, y por eso se está implementando este medio de acercamiento. Cuando el Eterno solamente le pidió al pueblo que debían obedecer sus mandamientos. Eso fue, no le dijo nada de hacer corbán o de hacer sacrificios. Esto se tuvo que estipular después por el pecado del becerro de oro. Y en las ofrendas totalmente quemadas también teníamos la posibilidad de ser tórtolas o hijos de paloma, que son palominos. Entonces tenemos 5 opciones en las ofrendas Olá. Deben ser machos sin defecto. ¿Como quién? Como Yeshua, que se entregó completamente,
fue una entrega completa y era un macho. Otra posibilidad de ofrendas teníamos, ya si la persona quería acercarse por algún motivo al Creador, podía ser las ofrendas minjá, que son ofrendas de cereales o trigo. En este caso vimos la harina de trigo que se podía llevar en ofrenda. Podía ser harina la que se le agregaba aceite de oliva, y también se le agregaba incienso. Además de la harina seca, podía ser cocida en horno y vimos que podía ser una torta, que era un pan grande, agujereado, o un hojaldre. Que era un pan más delgado. Obviamente, sin levadura, porque esto eran ofrendas. La ofrenda olá era totalmente quemada. La ofrenda minjá o el corbán minjá se tomaba un puño de lo que se acercaba y se quemaba en el altar de las ofrendas totalmente quemadas. Además podía ser en sartén, podía ser sartén, es decir, fritas, sartén, o también podía ser en olla, y esos eran los acercamientos por cereales o con cereales. Además, vimos, acá entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 medios de acercamiento, igual que en la solá. También vimos los corbán o los acercamientos chelem, o en su Biblia está traducido como paz. Esto debería traducirse como agradecimiento. Entonces serían los corbán de agradecimiento. Los minjá sería donación. Los corbán de donación. Y en el minjá se quemaba una parte, un puño, y el resto quedaba para el sacerdote. En las shelem también una parte se quemaba, la grosura y algunos órganos internos de los animales. ¿Qué opciones daba el Eterno? Podía ser del ganado vacuno. Acá podía ser macho o hembra. Además, estaba la posibilidad de, si no tenía la posibilidad, para un vacuno, porque es un animal más grande, de mayor peso, de mayor costo monetario, podía ser del rebaño ovejuno. O caprino. Del rebaño ovejuno podía ser macho o hembra. Y del caprino lo mismo, podía ser macho o hembra. Y hoy veremos, 28 de junio del año 2025, vamos a ver los corbán, o los acercamientos, lo que aparece en su Biblia como ofrendas, jatá. Esa es la palabra o el acercamiento que es falta, significa falta, o error. Falta o error. Y tenemos, acá igual hay posibilidades de diferentes tipos, pero se va a dividir. Si es el ministro ungido, en su Biblia en español esta palabra jatá aparece traducida como pecado. Pero debería traducirse como falta o como un error, porque pecado, de acuerdo a la definición bíblica que la podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4,
es infracción de la Torá, o sea, de cualquier mandamiento estamos pecando. Pero acá estamos viendo los pecados por hatá, que significan pecados que se cometieron inadvertidamente por descuido, por no prestar atención o por ignorancia. Tenemos que si es el ministro ungido el que comete una falta, es un becerro sin defecto, el que debe acercar al santuario. Después viene si es toda la iglesia, debe presentar un becerro sin defecto como acercamiento o como ofrenda. También vamos a ver la posibilidad que puede ser un jefe, un príncipe, un rey el que comete una falta y debería acercarse con un macho cabrío. Esto es un chivo, un macho cabrío, y podía ser una persona, un individuo del pueblo, sea hombre o mujer, que quería acercarse. Esta ofrenda hatá ya pasa a ser obligatoria, pero sí tiene que haber un reconocimiento que se cometió la falta. No es que tú llevas, tengo que llevarlo. No, si no hay reconocimiento de lo que tú te equivocaste, si tú llegas a conocer que faltaste, que erraste, debes reconocerlo y llevar esta ofrenda para que el Eterno pueda hacer expiación o reemplazo o cubrimiento de la falta que tú cometiste. Entonces, si es un individuo, podía llevar una cabra, una cordera. En este caso primero aparece una cordera o una cabra. Y esas serían las posibilidades. El becerro que lleva el ministro ungido y el becerro que lleva toda la congregación, se ingresaba con esa sangre a la tienda del encuentro, al lugar donde está el lugar santo y el lugar santísimo, y se rociaba 7 veces el velo, ahí lo vamos a ir viendo hoy día, 7 veces el velo que separaba esos dos lugares. Pero del macho cabrío y de la cordero de la cabra solamente se hacía en el patio, en el altar de cobre. Esto es en forma resumida. Realicen este cuadro porque les sirve bastante para poder entender Levítico y todos los acercamientos que se hacían en el santuario. Así pueden ubicar de qué animal se está hablando, qué tipo de sacrificio, de corbán, acercamiento se estaba realizando y por qué. Entonces, después de dicho todo esto, vamos a dar comienzo. Espero que no se me haya quedado nada. También como sacrificio de paz, igual lo vemos como simbólico a Yeshua. ¿Por qué? Porque él hizo reconciliación entre el pueblo que comete pecado y el Eterno, ¿ya? Y hay una comunión de las partes. Comenzamos capítulo 4 de Vayikra. Entonces estas ofrendas ya serían obligatorias, reconociendo la falta. Verso 1. Habló el Eterno a Moshe diciendo. ¿Qué estamos viendo? Que Moshe continúa siendo instruido por el Eterno. Estamos entre los días 11 al 22 del mes 12 del primer año de que Israel sale de Egipto en el año 2449. Estamos finalizando ya este año y el Eterno se estaba comunicando desde el tabernáculo de reunión. Recordemos que el tabernáculo de reunión Moshe lo plantó entre estos días, entre el 11 al 22. Recordemos, estaba el campamento de Israel. Aquí hay muchas tiendas de todos los israelitas. Y recordemos que Moshe levanta el santuario a distancia del campamento. Y lo que hace Moshe entre los días 11 al 22 del mes 12 es levantar todo el perímetro del santuario, las cortinas de lino
¿ya? Que tenían sus columnas, sus bases, sus capiteles, levanta todo este perímetro que es el cerco del lugar santo. Y en el día número 1, en el mes 1, en el día 1 del año 2450, levanta la tienda ya completamente, donde divide el velo el lugar santo de santos del lugar santo. Acá en el día, entre el día 11 al 22, solamente levanta el cerco, el perímetro del santuario, no levanta la tienda, y sí arma el Mishkan, porque debía ungirlo y después consagrar a Aarón y sus hijos, y también la fuente de bronce con su base de cobre, perdón, es cobre lo que estábamos viendo. El altar de cobre, la fuente de cobre con su base de cobre, eso fue levantado entre los días 11 al 22 del mes 12. Desde ahí llama el Eterno a Moshe, y todo el pueblo observaba desde sus tiendas, observaba cuando Moshe iba al santuario y el Eterno hablaba con ellos. Y le está dando las instrucciones, estas instrucciones que hemos visto de Levítico 1, Levítico 2, Vayikra 3 y Vayikra 4, que después tiene que dárselas a conocer a los ministros y al pueblo para que ellos se acerquen con estos medios, con estas opciones que el Eterno le está dando. Verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos del Eterno sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguno de ellas. En estos versos vamos a tener que hacer bastantes correcciones. Yo lo voy a leer corregido, voy a decirles qué palabras se tienen que corregir, y después lo voy a leer y ustedes van a tener que irlo anotando en su Biblia para no estar en cada verso explicándole lo mismo, porque va a ser tedioso y va a ser aburrido. Entonces, en este verso 2, estamos viendo que se está dando un resumen completamente de todo el capítulo 4 que estamos viendo, porque le dice, habla a los hijos de Israel y diles, entonces le va a decir que cuando una persona cometa una falta, es lo que deben hacer. La palabra que aparece pecare es la palabra hatá. En su Biblia aparece la palabra pecare. Cuando una persona pecare, esa palabra que aparece ahí es la palabra hatá. La palabra hatá, que es la misma que le puse acá en el cuadro. Esta palabra es la H2398, significa falta, error. Falta, error. También pecado, pecado. Y pecado ya sabemos que es infracción de la Torá, y debemos ponerle falta a esta palabra, más traducirla como falta más que como pecado, porque hay muchas palabras que se traducen como pecado, lo mismo que hemos visto con otras palabras que se traducen de la misma forma, pero son diferentes palabras. Como la palabra Mishkan, que hemos visto que se le pone tabernáculo, se está utilizando la palabra hebrea Mishkan, se le pone tabernáculo. Se está utilizando la palabra Oel, Moed, y se está traduciendo como tabernáculo. Se le está poniendo Mikdash y se está traduciendo como tabernáculo. Entonces es lo mismo, se está produciendo una falta, pero se traduce como pecado. Después se utiliza Ashma y se está traduciendo como pecado, y no entendemos bien el significado de todo esto. Entonces la palabra pecar es la palabra hatá 2398, la palabra error, la palabra errar, la palabra falta. Así la vamos a traducir. La palabra que aparece como hierro es la palabra shegaga. La palabra hierro que aparece es la palabra shegaga. La palabra hebrea shegaga
Gaga. El diccionario Strong dice que esta palabra significa falta o transgresión sin intención, inadvertida. Eso es lo que significa y debería traducirse de una mejor manera, podría ser inadvertida. ¿Qué significa que es inadvertida? Inadvertidamente significa sin intención, sin darse cuenta, sin prestar atención, sin ser conocida. Por un descuido, uno comete una falta. La palabra mandamiento es la palabra mitzvah, que en plural es mitzvot, que significa mandamiento, y eso está bien traducido. Entonces, el verso se podía traducir y se lo voy a traducir de una mejor manera para que lo anoten y corrijan su Biblia. Verso 2, habla a los hijos de Israel y diles cuando alguna alma, la palabra que se está utilizando, la H5315, que es la nefesh en persona, debería traducirse como alma. Cometiere, y ahí tenemos la palabra hatá, entonces quiere decir, cometiere falta inadvertidamente en alguno de los mandamientos del Eterno sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas. Entonces, ¿qué está presentando? Va a presentar el procedimiento a aplicar cuando se comete alguna falta inadvertidamente, violando alguno de los mandamientos que el Eterno ha dado, en cosas de que no se deben hacer. Y tenemos que recordar, la definición de pecado es infracción de la Torá. El que no realice los mandamientos del Eterno está en pecado. Verso 3. Si el ministro ungido cometiere, y aquí en el verso 3, si el ministro ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Acá hay que hacer varias correcciones en este verso para que lo podamos entender, un poco ambiguo aquí en la Reina Valera. Así que la palabra pecare que aparece es la palabra H2398, la palabra hatá, que ya dijimos que la vamos a traducir como falta. Y la palabra pecado es la palabra H819, que significa ashma. Ashma es la palabra 819. Y esta palabra igual se está traduciendo como pecado, entonces eso produce que nos confundamos. Entonces, por eso lo vamos a traducir hatá como falta, y ashma, la palabra H819, se debe traducir como culpabilidad. Esa sería la traducción correcta. ¿Qué es la culpabilidad? Es la condición de ser culpable, la responsabilidad que uno tiene de un acto u omisión. Después dice, por su pecado. Ahí en el verso 3 dice, y por su pecado. Y la palabra que se está traduciendo, por su pecado, pecado ahí es la palabra hatá, es la palabra hata'a, o hatat, o hatat, o hatat. ¿Qué significa? Esta es la palabra H2403. Es la misma palabra de hatá, que aquí está refiriéndose a la falta, pero acá hatá o hatat se está refiriendo a la víctima que debería llevarse para cubrir el pecado o para cubrir la falta, para hacer la expiación. Cuando aparezca la palabra hatat, H2403, yo la voy a traducir como debería traducirse. Entonces, como ofrenda, ofrenda, ofrenda. Entonces diría, como ofrenda,
para cubrir la falta. Entonces, cuando yo diga todas estas palabras como ofrenda para cubrir la falta, estoy diciendo que en el hebreo aparece la palabra hata'a, ¿ya? Y cuando aparezca la palabra hata'a, la 2398, solo diré falta. Esas son cosas que debería traducirse de estas formas, pero aparece siempre, acá aparece como pecado, acá aparece como expiación, pero expiación también se utiliza la palabra kafar, que también la vamos a ver, se utiliza la palabra kafar hebrea y también se traduce como expiación, entonces al final no entendemos a qué expiación se está haciendo referencia en el verso. Entonces tenemos expiación, en este verso por lo menos aparece la palabra expiación y también está traducida para expiación, dice, y es la misma palabra hatat. Entonces aparece después la palabra hatat y está traducida como expiación. Entonces es extraño entender que en una parte aparece como pecado y en otra parte aparece como expiación. Por eso tenemos que ir leyendo y ir destraduciendo por lo menos la Biblia que estamos utilizando, que es la Reina Valera, y tratar de corregir para entender lo que estamos leyendo correctamente y entender esto de los acercamientos que se llevaban para cubrir la falta. Entonces, una correcta traducción para este verso, para el verso 3, debería ser de esta forma. Verso 3. Si el ministro ungido cometiere falta, trayendo culpabilidad sobre el pueblo, ofrecerá al Eterno como ofrenda para cubrir la falta que habrá cometido un becerro sin defecto como ofrenda para cubrir la falta. Esa sería la forma correcta de traducir todas estas palabras que hemos estado viendo. Y es el primero que le anoté en el cuadro de Hatá, el becerro que tenía que llevar el ministro ungido. Está hablando de un ministro, ya nosotros sabemos que está traducido en su Biblia como sacerdote, pero está hablando de ungido, y esta es la primera vez que estamos viendo esta palabra. ¿Por qué los vamos a tomar un momento? Dice ministro ungido. Y el ministro ungido. Ministro, recordemos que es la palabra Cohen que en su traducción al español se traduce como sacerdote, y tenemos ungido, que es la palabra Mashiach. Esta es la palabra Mashiach. Y esta palabra Mashiach es importante porque en el Nuevo Testamento, cuando se está hablando de Jesús, de Yeshua, se traduce esta palabra Mashiach al griego. Recordemos que el Nuevo Testamento está en griego y se traduce esta palabra como Cristo, como Cristos, y es aquí, esto significa untar en el hebreo, en el griego, untar. Esto se traduce después al español como Cristo, y dicen que Jesús, Cristos. Y desde aquí que viene esto de utilizar mal esta palabra Mashiach, y después se hace otro enredo con esto de los cristianos, ¿ya? Cristianos, que de aquí viene toda esta mala información, por no entender el hebreo, que Mashiach se está refiriendo a un ungido, a un elegido, ¿ya? Para poder ser juez
o conocer también los mandamientos de poder ser el juez que debería gobernar el pueblo. En el griego debería haberse traducido como Mashiach o como ungido, no como Cristo, y porque si no diría, ¿quién era el ministro en este tiempo? Aarón. Aarón era el ministro, entonces sería Aarón Cristo. Aarón Cristos debería decirse así en el Antiguo Testamento, Aarón Cristos. Y no tiene nada que ver porque es Aarón el Mashiach. Y por eso nosotros sabemos que Yeshua, que es el nombre del que ustedes llaman Jesús, Mashiach. Yeshua Mashiach. ¿Qué significa esto? Que es como debería haberse traducido al español. Yeshua o Jesús. Yeshua. Significa él. Y Mashiach, ungido. Ungido. Y no haber dicho Jesús Cristo o Jesucristo. Eso está muy mal y es Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque él era el ungido, el elegido del Eterno para poder descender de los lugares celestiales a buscar al hombre, hacer la redención, darle sus vestiduras y que el ser humano tuviera el perdón, recuperar lo que había sido tomado por el adversario. Entonces, en el Nuevo Testamento, eso de Cristo, de cristiano, está mal, muy mal, porque debería decirse, cuando se está hablando de cristianos, se dice de los ungidos que estaban siguiendo al Mashiach, al ungido del Eterno. Entonces vemos acá que tenemos al ministro ungido, no al ministro Cristos, no al ministro ungido, que comete falta, trayendo culpabilidad sobre el pueblo, ofrecerá al Eterno como ofrenda para cubrir la falta que habrá cometido un becerro sin defecto como ofrenda para cubrir la falta. Verso 4. Traerá el becerro a la puerta de la tienda del encuentro delante del Eterno y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Eterno. De aquí en adelante voy a ir leyendo y voy a ir al tiro traduciendo la palabra. Usted tiene que estar atento y anotarla en su Biblia arribita de la palabra que estamos cambiando. Esto entonces se llevaba al patio del santuario, se debía poner las manos sobre la cabeza, haciendo una transferencia entre el culpable y el inocente. Verso 5, y el ministro Mashiach, el ministro ungido, tomará de la sangre del becerro y la traerá a la tienda del encuentro. ¿Qué hará el ministro? Puso sus manos sobre la cabeza, el animal fue sacrificado, fue degollado y tenían un recipiente donde recolectaban la sangre y esa sangre se llevaba dentro de la tienda del encuentro. Entonces, el gran ministro debería llevar de la sangre de esta ofrenda para cubrir la falta cometida dentro de la tienda de las citas. Aunque fuera por forma inadvertida la falta que se cometió, igual tenía que pagar. En este caso era el ministro ungido a quien le fueron consagrados las manos, ya por eso se llama ungido, porque fueron consagrados, se le derramó aceite a él, a Aarón, a sus hijos y a sus vestiduras, y fueron ungidos por el Eterno, lo mismo que Yeshua fue ungido por el Eterno con la presencia del Creador, tenía la autoridad del Creador para poder ser el que podía gobernar a Israel.
Verso 6. Y mojará el ministro su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante del Eterno hacia el velo del lugar sagrado. Vemos que entraba con sangre, dijimos. Recordemos que estamos mirando el santuario desde arriba. Tenemos todo el perímetro. Tenemos la tienda que divide, el velo que divide el lugar santo de santos del lugar santo, donde está el arca, y este es el velo. El altar, tenemos la fuente de cobre y su base. Entonces, ¿qué hacía? Se hacía el procedimiento con el becerro. El ministro llevaba sangre dentro del lugar santo y 7 veces salpicaba el velo que dividía el lugar santo del Santísimo, donde estaba el arca con las tablas del testimonio como testigo del pacto que el Eterno había hecho con el pueblo de Israel. 7 veces entonces ese sacrificio está sustituyendo al culpable. Significa que habría una purificación completa, porque nosotros ya sabemos que el 7 es algo completo, ese es el simbolismo que tiene. Esta sangre se salpicaba entonces en el velo divisorio, en el po de Ket, que divide el lugar santo del Santísimo. Y en el lugar santo recordemos que está el candelero, la mesa y el altar de oro donde se quemaba el incienso. Y nosotros podemos comprender y vamos uniendo la escritura, y cuando Yeshua, recordemos que se le entierra la lanza, cuando el soldado romano va y le entierra la lanza para ver si ya había fallecido, entonces brota de su costado sangre y también brota agua. Y este es un simbolismo entonces de cuando se parte el velo divisorio, ¿ya? Y entonces ya se podría tener acceso al Padre. Obviamente no entrando como animales, no cualquiera puede entrar, sino todas estas leyes que vamos a ver en Levítico, en Vayikra, son porque para hacernos santos. Porque el Eterno dice: ser santos porque yo soy santo. ¿Y cómo se obtiene santidad? Apartándonos del mundo, siguiendo los mandamientos del Eterno, sus formas de vivir, su forma de alimentarse y estudiando su palabra. Verso 7. Y el ministro pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda del encuentro delante del Eterno, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de las ofrendas completamente quemadas, que está a la puerta de la tienda del encuentro. ¿Qué está diciendo? Que rociará entonces hacía ingreso el ministro a la tienda. Está el velo, acá tenemos el altar, entonces ponía sangre en las 4 esquinas del altar de oro, donde se quemaba incienso. Y lo que sobraba entonces era derramado en la base del otro altar, que estaba en el patio, donde se realizaban las ofrendas completamente quemadas, que es el altar de cobre. Vemos que se le untaba en los 4 puntos, en los 4 cuernos de este altar, de la sangre de esta ofrenda por ignorancia cometida inadvertidamente, y vemos que está siendo eficaz porque se pone sangre en cada uno de los 4 puntos, o sea, representando a los 4 puntos cardinales. Entonces, ¿qué vemos? Que este sacrificio es para pagar el pecado de todo el mundo, es decir, de los 4 puntos cardinales de toda la
humanidad. Obviamente, del que acepte que está equivocado, del que acepte las vestiduras de esta víctima, de este sacrificio, de este corbán que se entrega por completo, y para ellos va a haber una eficacia de este sacrificio. Esta es la víctima, entonces, Yeshua es la víctima que es suficiente para dar satisfacción, ya que el pago por el rescate no fue oro ni plata. El adversario no le pide oro ni plata para poder rescatar al hombre del pecado, de la muerte, sino dolor y sangre. Y es el precio que pagó Yeshua por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestra rebelión. Ya entonces él tuvo que derramar su sangre y tuvo que sufrir mucho dolor. Verso 5. Y tomará del becerro de la ofrenda para cubrir la falta toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas. ¿Qué está diciendo? Que debe tomar de la grosura del animal y de algunos órganos internos de él, y debe ser quemada en el altar de las ofrendas, completamente quemadas. Verso 9, además, vamos a ver en el verso 9, además de la grosura, debe ir, verso 9, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura que está sobre el hígado. Continúa describiendo lo que debería quemarse como ofrenda por la falta para que hubiese un cubrimiento o un reemplazo, un borrón y cuenta nueva para la persona que está ofreciendo esta ofrenda para cubrir la falta. Verso 10. De la misma manera que se quita del buey de la víctima de agradecimiento o de paz, el ministro la hará arder sobre el altar de las ofrendas completamente quemadas. Esta ofrenda entonces por la falta se quemará, todo lo que vimos, la grosura, algunos de los órganos, y se le quitará entonces las mismas cosas que el buey del acercamiento de paz. Eso está en Levítico capítulo 3, verso del 1 al 5. Ahí hemos visto todo el procedimiento que se hacía al acercamiento de agradecimiento o al acercamiento de paz. Y se hará de la misma manera, debe seleccionar algunas partes y quemarlas. Verso 11. Y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol. ¿Qué está dando? Está dando a conocer que todo el resto del animal, de lo que no se usó para la ofrenda quemada, verso 12, en fin, todo el becerro sacarás fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemarás al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. ¿De qué está hablando? De que lo primero que nosotros tenemos es que entender de todo lo que ya hemos leído. Recordemos que tenemos el campamento de los hijos de Israel. Acá tenemos donde está todo el pueblo ubicado a distancia de el santuario. ¿Qué está diciendo? Que se realizaban los corbán, deberían traer su acercamiento, ingresar, presentárselo al ministro ungido, y acá se hacían los procedimientos con los animales. Recordemos que el campamento no está en el mismo lugar que el santuario, está a gran distancia. Y si los acercamientos se hacían en el lugar sagrado, en el santuario, y no en el campamento, donde están durmiendo, donde habitan regularmente todos los israelitas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos corregir el verso. ¿Por qué? Porque en el verso 12 está diciendo: en fin, todo el becerro sacarás
fuera del campamento. Y vemos que el campamento no está cerca del santuario, está a gran distancia. Eso ya lo vimos en Éxodo capítulo 33, del 7 al 11, lo puede ir y lo puede ver. Entonces, la palabra que se está traduciendo como fuera es la palabra hutz. La palabra hebrea hutz. La palabra hebrea hutz. ¿Qué significa esta palabra según el diccionario Strong? Dice, cercenar, propiamente separar por una pared. Ese es el significado. También puede significar afuera, puertas afuera. ¿De qué está hablando? De que hay una pared divisoria que está separando. Entonces, puertas afuera. Entonces, donde está la palabra, donde dice fuera, es la palabra hut, que significa puertas afuera. Puertas afuera. Y tenemos la palabra campamento, que es la palabra mahané, la palabra hebrea mahané. ¿Qué significa? Esta palabra tiene varios significados, no es solamente campamento. Es la palabra H4264. Le voy a leer lo que dice el diccionario Strong. Mahané, campamento, campaña, compañía, grupo, ejército, campo, y también puede significar o traducir como tienda. Y es llamativo, me gusta, campo y tienda, son palabras con las que se puede traducir. Entonces la palabra hebrea, mahané, en este verso no debería traducirse como campamento, sino más bien debería traducirse como fuera de la tienda a un lugar limpio. Y puede ser otra opción, fuera al campo a un lugar limpio donde se echan las cenizas que serán quemadas. Entonces tenemos esas opciones para traducir el verso 12. En fin, todo el becerro sacarás fuera de las puertas de la tienda a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemarás al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Ahí debería quedar. ¿Por qué? Porque hay otros versos aquí en el Tanaj donde esta palabra mahané se traduce como tienda, que está en Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 12. Ahí la palabra que se traduce como tienda es la palabra mahané. Y también tenemos en Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 33, la palabra campo, que se traduce en ese verso, es la palabra mahané. Entonces, ya entendemos que no se debería traducir como campamento, sino como fuera de la tienda o fuera al campo debería sacarse. ¿Por qué? Porque estaba a distancia, estaba el santuario. ¿Qué hacía? Del becerro se sacaba fuera de las paredes de la tienda o se sacaba fuera al campo, a un lugar limpio donde se quemaba el resto del animal. No acá donde estaba el campamento del pueblo de Israel, porque estaba a distancia. Acá vemos otro simbolismo. Acá hay un derramamiento de sangre que se hacía dentro de la tienda, es donde se sacrificaba el animal, se producía dentro de la tienda o dentro del santuario una representación de Jerusalén, Yeshua, ya que es golpeado, es insultado, es juzgado ahí en Jerusalén, y su cuerpo es sacado fuera de la ciudad o fuera de la tienda donde pasa esto.
El cuerpo de Yeshua fue sacado fuera de las paredes de Jerusalén, desde el patio de la fortaleza Antonia hasta el monte Calvario. Y recordemos que al final ya va sin energía porque había derramado mucha sangre ahí en Jerusalén y en todo su trayecto hasta llegar al monte Calvario. Recordemos que le ayudan a cargar el madero y porque él ya estaba tan débil donde había derramado toda su sangre dentro de la tienda o dentro de Jerusalén y después llevado al monte Calvario. Y ya no tenía fuerzas. Y es llamativo que a los pies de este monte, del monte Calvario, era un lugar donde se quemaban los desechos, igual que lo que estamos viendo en este verso, donde se sacaban fuera de la tienda el resto de la víctima y se quemaba en un lugar limpio donde se quemaba constantemente esto de los sacrificios. Y entonces vemos que esta es una ofrenda por la falta, por ignorancia o por descuido. Verso 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos de la iglesia y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de hacer y fuesen culpables, entonces vemos que se estaba hablando del ministro ungido, ya que él tenía que presentar un becerro. Ahora estamos viendo que se está hablando de la iglesia, ¿ya? O sea, de todo el pueblo de Israel. Y entonces dice, si hubiese cometido una falta y inadvertidamente, y si estuviese oculto a los ojos, de toda la iglesia, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de hacer, y fuesen culpables. Si el que peca es la iglesia o el pueblo, esta palabra que se está utilizando en este verso 13, dice la palabra pueblo que se está traduciendo es la palabra Kaal. La palabra pueblo es la palabra Kaal. La palabra Kaal. Y hemos visto que está mal traducido pueblo porque pueblo en hebreo es Am. Y cuando se traduce Am, se traduce pueblo y no como Kaal, que la tradujeron acá como pueblo. Entonces vemos pueblo, que es la palabra Kaal, que significa asamblea. Y esta palabra Kaal es importante porque es la palabra asamblea que después en el Nuevo Testamento, en la Biblia Septuaginta, que es la Biblia que se traduce al griego, el Tanaj del hebreo se traduce al griego, se le denomina Septuaginta. Y esta palabra que del hebreo está traducida como Kaal, en el Nuevo Testamento la traducen como eclesia. La traducen como eclesia y la traducen como al español como iglesia. Como iglesia. Y esta palabra debería, aquí en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, se traduce como asamblea. Asamblea. Es por eso que uno, al leer el Nuevo Testamento, no entiende cuando se está hablando de una iglesia. ¿De qué iglesia se está hablando si en el Antiguo Testamento no había iglesia? Se utiliza la palabra Kaal y es la misma palabra
que debería traducirse como asamblea, o acá debería traducirse como iglesia. Pero los traductores, con la mano mentirosa del escriba, la traducen como asamblea para hacer creer a la gente que después, cuando vino Yeshua, él fundó una nueva iglesia. Pero la iglesia ha existido siempre. ¿Quién es la iglesia? Los sacados fuera de ¿dónde? De Egipto, que estuvieron todo el tiempo en el desierto, que recibieron los mandamientos y que se ha ido prolongando a través del tiempo hasta el día de hoy. Hay una iglesia. ¿Quiénes? Los vencedores, los sacados fuera de ¿dónde? Del sistema de este mundo, de este Egipto, del padre de la mentira, los que salimos de toda esta mentira que el adversario nos muestra delante de nuestros ojos para tenernos dormidos, para tenernos esclavizados. Eso es iglesia, los valientes, los que salen, los vencedores, los Yisraelim, los vencedores del Eterno, los que obedecen los mandamientos del Creador sin buscar excusas para desobedecer. Entonces la palabra Kaal debería traducirse como iglesia, que es la misma iglesia que después se traduce al griego como eclesía y después se traduce al español como iglesia. No, esto es lo mismo. Desde el Tanaj, desde el Antiguo Testamento hay una iglesia y continúa hasta los días de hoy. Y en el Apocalipsis se habla de las diferentes iglesias que ha habido durante todo este periodo de tiempo. ¿Y de qué estamos hablando? De que el Eterno siempre tiene un remanente que se levanta para obedecerle, que es la luz de este mundo, que es la sal de este mundo, para purificación, para mantenerlo. Y eso es lo que debemos hacer, traducir la palabra Kaal como iglesia. Entonces, esta iglesia recibió los mandamientos en el monte Sinaí. Nosotros estamos recibiendo estos mandamientos para ponerlos por obra, ejecutarlos, obedecerlos, guardarlos, santificarlos y ponerlos por obras. ¿Ya? Entonces, todos los obedientes y vencedores que han peregrinado en toda esta historia, en todo este periodo de tiempo establecido por el Creador, es la prueba de la fidelidad en la que estamos viviendo para ver quiénes realmente aceptarán los mandamientos del Creador y quiénes vivirán de acuerdo a sus deseos y a lo que el adversario les mande. A lo que él les diga que bailen, ellos bailan, y si no eres un vencedor, estás en las tinieblas, porque el que no obedece los mandamientos está en pecado. Entonces, ¿de qué está hablando el verso? Que si la iglesia peca inadvertidamente, todos serán culpables de hacer algo que no se debe hacer de los mandamientos del Creador ha prohibido. Verso 14. Cuando sea conocido, traerán como ofrenda para cubrir la falta en que faltaron. Por ella la iglesia ofrecerá un becerro como ofrenda para cubrir la falta. Lo traerán delante de la tienda del encuentro. ¿Qué vemos? Que si cometían una falta, todos eran culpables. Este es el pecado por ignorancia o por descuido que se comete inadvertidamente. Pero cuando se conozca que se erró, que se cometió un error, que se cometió una ofensa, una falta, una transgresión, la iglesia entonces deberá llevar un becerro al patio de la tienda del encuentro. Y se dice que cada una de las 12 tribus debería llevar un becerro
como ofrenda para cubrir la falta cometida. Verso 15, y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante del Eterno, y en presencia del Creador degollarán aquel becerro. ¿Qué debería presentar? Un becerro sin defecto en el patio del santuario. Deberían poner las manos los ancianos sobre la cabeza del animal, haciendo una transferencia de la culpa y la transferencia de la sentencia que caía sobre el culpable. Verso 16. Y el ministro ungido meterá de la sangre del becerro en la tienda del encuentro. Después de apagar la luz de los ojos del becerro, ya en el mismo patio se tiene un lebrillo, un recipiente, donde se recolectará la sangre, y el gran ministro, el ministro ungido, debe hacerlo, ingresar esta sangre puertas adentro del lugar santo, donde está el candelero, donde está la mesa y donde está el altar de oro. Verso 17, y mojará el ministro su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante del Eterno hacia el velo. Entonces hace ingreso con esa sangre y debe rociar el velo divisorio que cubre la caja del pacto, donde están las tablas del testimonio y el maná. Y 7 veces debe entonces salpicar el velo, que significa una purificación completa. Verso 18, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante del Eterno en la tienda de las citas, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de las ofrendas que se queman completamente, que está a la puerta de la tienda del encuentro. Entonces ingresa con la sangre al lugar santo, unta entonces los 4 cuernos del altar de oro donde se quema el incienso, que está dentro de la tienda, y después de rociar el velo, unta los 4 cuernos del altar, y el resto de la sangre debe ser rociado al pie del altar de cobre donde se queman completamente las ofrendas, que está a la puerta de la tienda del encuentro. Se escucha todo para acá. Verso 19. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. La grasa se debe quitar del becerro y deberá ser ofrendada como un acercamiento olá. Se quemaba toda la grosura de esta víctima. Verso 20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro por la ofrenda para cubrir la falta, lo mismo hará de él. Así hará el ministro cubrimiento o reemplazo por ellos y obtendrá perdón. La segunda palabra, expiación, es la palabra hebrea kafar, H3722, que significa cubrimiento o reemplazo. La primera palabra en el verso 20, la primera palabra expiación es la palabra jatá. Entonces ahí tenemos 2 palabras de expiación diferentes, que una es jatá y la otra es kafar, que deben ser corregidas. Entonces leo el verso 20 para que lo corrija. Dice, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro por la ofrenda para cubrir la falta. Lo mismo hará de él, así hará el ministro, cubrimiento o reemplazo por ellos y obtendrá perdón. Debe hacer lo mismo que se hizo con el becerro que ofreció el ministro ungido.
¿ya? Entonces, ciertas partes seleccionadas que son las mismas que se quitan del acercamiento de paz y deben ser ofrendadas como ofrenda quemada. Y eso está en el verso 3, aquí mismo en el capítulo 4, pero en el verso 3 nombra lo que debería quemarse del becerro. Dice en el verso 3, si el ministro ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá al Eterno por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta de reunión delante del tabernáculo y de ahí nombra que tiene que quitar la grosura y algunos órganos internos. Verso 21, y sacará el becerro fuera, aquí está la palabra mahané, fuera de la tienda o fuera al campo, y lo quemará como quemó al primer becerro, ofrenda para cubrir la falta, es por la iglesia. Vemos que se procede de la misma forma, se saca fuera de las puertas de la tienda el becerro a un lugar limpio, al campo, y se quema en ese lugar. Y acá lo mismo, la palabra congregación que aparece es la palabra Kaal, que debería traducirse como iglesia. La palabra que se traduce como congregación, y la vimos en antes, es la palabra Edá. La palabra hebrea Edá se traduce como congregación. Como congregación. Y también hemos visto que Kaal igual se traduce como congregación, pero nosotros sabemos que se debe traducir como iglesia. Entonces, Kaal, iglesia, Edá, congregación. Kaal, que no, eso deberían aprenderlo. Kaal, iglesia y acá la puse con K. Kaal, iglesia y Edá, congregación. Verso 22. Cuando comete falta un jefe e hiciere inadvertidamente algo contra alguno de todos los mandamientos del Eterno, su Elohim, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare. Hemos visto entonces los diversos acercamientos que se deberían llevar a cabo, dependiendo quién los comete, y quien inadvertidamente haga algo de lo que se prohíbe totalmente, como el ministro ungido y también la iglesia. Y esa sangre debería ser introducida a la tienda, debería salpicarse el velo divisorio del lugar santo, del lugar santísimo. Ahora estamos viendo un jefe o un gobernador o un príncipe o un rey que primeramente debe reconocer que cometió una falta, que cometió un error y debe acercarse al Eterno. Verso 23, cuando sea conocido a él su ofrenda para cubrir la falta en que faltó, presentará por su acercamiento un macho cabrío sin defecto. Un macho cabrío es un chivo que se debe presentar, debe ser entre 0 a 1 año de edad y se debe llevar al patio de la tienda del encuentro. Cuando sea conocida, dice en el verso, se refiere a que debe reconocer entonces el error o la falta que se cometió y llevar su acercamiento a la tienda del encuentro.
Verso 24, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Eterno, es ofrenda para cubrir su falta. Vemos que el Levítico del 1 al 10 al 11 dice que las ofrendas completamente quemadas, las ofrendas olá o lo que aparece en su Biblia como holocausto, deberían llevarse a cabo todo el procedimiento en el lado norte del altar. Lo mismo que sucederá con el macho cabrío o con el chivo que presenta un jefe o un príncipe o un rey del pueblo. Debe poner las manos sobre la cabeza, debe degollar, debe entonces haber un reemplazo del culpable por un inocente. El inocente va a dar vida al culpable que debería estar recibiendo esa sentencia. Pero esto es momentáneo. ¿Hasta qué? Hasta que viniera el sacrificio perfecto. Verso 25. Y con su dedo el ministro tomará de la sangre de la ofrenda para cubrir la falta y la pondrá sobre los cuernos del altar de las ofrendas completamente quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar de las ofrendas completamente quemadas. En el procedimiento entonces el ministro ungido y la iglesia vemos que se mete la sangre dentro de la tienda y se unta los 4 cuernos del altar de oro. Pero en este caso todo el procedimiento se hace en el lado norte del altar y se untan los 4 cuernos en el altar de cobre y se derrama el resto de la sangre en la base de este mismo altar. No se introduce esa sangre a la tienda donde está el lugar santo y el lugar santísimo. No se introduce al Mishkan. El Mishkan es este conjunto, este perímetro de tablas que hacen el cerco del lugar santo y el lugar santísimo. Tienda es todo. Y Mishkan está hablando de las tablas bañadas de oro con sus travesaños que rodean y el techo que cubren el lugar santo y el lugar santo de santos. Verso 26. Y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura de la víctima de agradecimiento o de paz. Así el ministro hará por el cubrimiento o reemplazo, ahí está utilizando la palabra kafar, con la ofrenda para cubrir la falta y tendrá perdón. Entonces quemará en las partes seleccionadas que ya hemos visto en el altar de las ofrendas quemadas, como la grosura y también algunos órganos internos del animal. Y con esta ofrenda quemada, el ministro hará expiación o habrá cubrimiento, hará reemplazo, hará borrón y cuenta nueva sobre la persona que cometió la falta, sobre el gobernante o el príncipe que cometió el error. Y será perdonado. Borrón y cuenta nueva. Verso 27. Si alguna alma del pueblo de la tierra cometiere una falta inadvertidamente, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de hacer, él es culpable. La Reina Valera omite la palabra de la tierra, la palabra Eretz, no la traduce al español, no sé por qué, y la palabra persona es la palabra alma, la palabra nefesh hebrea, que debería traducirse como alma. Si alguna alma del pueblo de la tierra cometiere una falta inadvertidamente, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de hacer, él es culpable. Una falta inadvertida, recordemos que es sin darse cuenta, por falta de no puso la atención suficiente, entonces es culpable. Aunque sea sin saber,
es culpable igual. No, tú no te puedes eximir de tu responsabilidad diciendo yo no conocía la ley. Yo no le puedo decir acá a un carabinero, a un policía, que no conocía la ley y por eso no lo hice. No, uno tiene que ser responsable de conocer su constitución, sus leyes y en este caso la Torá del Eterno para no infringir los mandamientos de él y mantener estas vestiduras que nos está dando Yeshua, mantenerlas limpias, apartándonos, santificándonos para él. Así que tenemos que estudiar porque somos responsables de nuestra educación, de nuestro saber, de las leyes, de nuestro conocer las leyes en que vivimos en sociedad, las leyes que nos instruyen. Vemos que entonces acá nadie se exime, aunque sea el ministro ungido, aunque sea la iglesia o aunque sea un jefe, todos tenemos la responsabilidad de saber nuestra constitución. Verso 28. Si es conocido a él su ofrenda para cubrir la falta en que faltó, traerá su acercamiento, su corbán, una cabra sin defecto como ofrenda para cubrir la falta que cometió. Vemos que cuando conociere, se hace referencia a reconocer su pecado, a reconocer su error, su falta. Y lo primero que debemos entonces hacer es reconocer que nos hemos equivocado para poder enmendar la falta, para poder remediar el error cometido, porque debemos acercarnos al Eterno con sinceridad, debemos ser sinceros, porque si no reconocemos lo mal que hemos hecho, no nos engañamos, no engañamos a Dios, porque Dios, el Eterno, todo lo sabe, si no, solamente nos engañamos a nosotros mismos, tratando de esconder la basura debajo de una alfombra, pero al Eterno no podemos engañarle. No podemos ocultarle nada de nuestros errores, sea deliberado o sea inesperado. Es aquí entonces donde hacemos techuvá o arrepentimiento, volvemos al Eterno, reconocemos y hacemos techuvá, regresamos al camino, a la luz, al Creador, a esas instrucciones demarcadas por el Eterno, para que tengamos vida, elijamos la vida y no la muerte, elijamos los mandamientos y dejemos todo lo que el mundo vanamente nos ofrece para desviarnos en esta carrera, en esta prueba de la fidelidad, donde si el Eterno lo quiere, tenemos que llegar victoriosos hasta la venida de Yeshua. Tenemos que mantenernos fiel a los mandamientos del Eterno. ¿Y qué debería llevar? Una cabra sin defecto. Y vemos que acá se hace un llamamiento a una hembra. También tienen ellas que aportar algo. Verso 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda para cubrir su falta, y la degollará en el lugar de las ofrendas que se queman completamente. ¿Qué deberá entonces? Lleva su acercamiento a la tienda del encuentro, pone su mano sobre la cabeza, apaga la luz de los ojos de este ser inocente, y esto se hace en el lado, se hace ahí en el altar de las ofrendas quemadas. Y se hace en el lado norte, porque se hace en el lugar del holocausto. Entonces vemos que el macho cabrío se hizo en el lado norte, la cabra también se hará en el lado norte del altar del holocausto, todo el procedimiento. Verso 30. Luego con su dedo el ministro tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar de las ofrendas que se queman completamente, y derramará el resto de la sangre al pie del altar.
Una vez que se hace la transferencia, se le quita la luz de los ojos a la víctima, se pone un recipiente para recolectar la sangre, se toma un poco de esta y se pone sobre los 4 cuernos del altar de cobre y el resto se va a derramar sobre la base de este mismo altar que está a la puerta del tabernáculo de reunión, ahí al ingreso. Verso 31, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura de la víctima de agradecimiento, y el ministro la hará arder sobre el altar en olor grato al Eterno. Así hará el ministro cubrimiento o reemplazo por él y será perdonado. Una vez que se seleccionan las partes que deben ser ofrendadas, como ofrenda quemada, como acercamiento quemado, es ahí donde ya se produce el cubrimiento, el reemplazo, el borrón y cuenta nueva, y la persona es perdonada. La persona que se está acercando por medio de esta cabra, se le dará el perdón. La palabra expiación es la palabra kafar, ya que significa cubrimiento, significa reemplazo, condonar, cancelar. Y la palabra sacrificio, entonces, recordemos que no es hebrea la que aparece en su Biblia al español, sino más bien es una palabra del latín que significa sacrificium. Sacrificium. La palabra que aparece en su Biblia al español, sacrificio, no es una palabra hebrea. La palabra que debería siempre utilizarse es acercamiento. Esa sería la correcta traducción. Esto es del latín sacrificium. Sacrificium. Y sacrificium se divide en 2 partes. Esta palabra del latín se divide en 2 partes. La palabra sacrificium se compone entonces de 2 partes. ¿Qué quiere decir sacrificio? Quiere decir apaciguar la ira de una deidad. Ese es el contexto latino, romano, que se le da a este sacrificio. Entonces quieren calmar la ira de una deidad enojada, dando algo sagrado, haciendo algo, un sacrificio, no sé, ir de rodillas, esos sacrificios que se hacen, que el Eterno no pide, pero que la gente quiere darlo, que porque le cuesta algo, piensa que van a tener algún beneficio. La palabra sacrum, que significa sagrado, sacrum y facere. Sacrum se divide en sacrum y facere. Sacrum y facere. La palabra sacrum significa sagrado y la palabra facere significa hacer, crear, formar algo. También puede ser dar. Entonces, la palabra se refiere a un acto de dedicar algo a lo sagrado o a una deidad. A una deidad. Renunciar entonces a algo. O dar algo valioso o hacer algo que cause sufrimiento por alguna causa. En el latín eso significa sacrificio, y en el hebreo se pierde el significado acercamiento, se pierde cuando se traduce ya al griego y después al latín y se está dando a entender otra cosa. Por esto entonces la palabra que nosotros estamos utilizando es la palabra víctima, porque se llevaba un acercamiento como víctima. ¿Para qué? Para reconciliarse, para acercarse, para agradecer al Creador. Porque el Eterno no nos pide sacrificios humanos, que hagamos algo, que para obtener algo no. Él solamente pide
que obedezcamos sus mandamientos. Nada de sacrificio le pedí a sus padres, sino que obedecieran mis mandamientos. El ministro, ¿qué dice? Que el ministro quemará en olor grato la grosura, las partes seleccionadas de esta víctima al Creador y será reemplazo. El inocente por el culpable y será perdonado. Verso 32. Y si por su corbán, por su acercamiento, como ofrenda para cubrir la falta, trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Hemos visto que la persona, además de traer una cabra, si no tenía la cabra, podía traer una cordera. La condición es que fuera sin defecto y la podía llevar sin problemas como acercamiento para el Eterno, para hacer reemplazo de la falta o cubrimiento de la falta, borrón y cuenta nueva. Verso 33. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda para cubrir la falta y degollará la ofrenda para cubrir la falta en el lugar donde se degüella el holocausto. La cordera se llevaba a la tienda del encuentro, se ubicaba en el lado norte del altar, se hacía todo el procedimiento, se le hacía una transferencia, se le quitaba la luz de los ojos, se tomaba un poco de sangre, se le quitaban las partes seleccionadas, la grosura, los 2 riñones, o sea, algunos órganos de la ofrenda para cubrir la culpa, y esa debería después quemarse en olor grato al Eterno. Verso 34. Después con su dedo el ministro tomará de la sangre de la ofrenda para cubrir la falta y la pondrá sobre los cuernos del altar de las ofrendas que se queman completamente y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Lo mismo que hemos visto. Toma en el recipiente, saca un poco de sangre en sus dedos, unta los 4 cuernos del altar de cobre, donde se queman las ofrendas completamente quemadas, y el resto de la sangre, lo que sobra de la cordera, en este caso, se derrama sobre la base del altar. Y se dice que aplicaba la sangre en los 4 cuernos con el dedo índice. Eso es un comentario que encontré, que se aplicaba con el dedo índice. Verso 35. Le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura de la víctima de agradecimiento o de paz. Y el ministro la hará arder en el altar como ofrenda encendida al Eterno y le hará el ministro cubrimiento, reemplazo, con lo ofrendado para cubrir su falta en que hubiere faltado y será perdonada. Vemos que acá la palabra sobre el altar es la palabra hebrea al. La palabra hebrea al, que tiene varios significados, significa encima, sobre, como, tiene varios significados. Y en este verso debería traducirse como. Esa sería la correcta traducción, no sobre. ¿Por qué? Vamos a leer verso 35. Le quitará toda la grosura como fue quitada la grosura de la víctima de agradecimiento. La hará la víctima de agradecimiento y el ministro la hará arder en el altar como ofrenda encendida. No sobre la ofrenda encendida, porque es una ofrenda que se está llevando. No sabemos si antes había quemado otra ofrenda. Aquí estamos hablando de una persona que va a llevar una cordera, que la lleva como acercamiento para cubrir una falta cometida, y se le va a quitar la grosura y se va a quemar en el altar de las ofrendas quemadas. Se va a quemar esto como ofrenda para cubrir la falta. No porque si yo le pongo sobre la ofrenda encendida al Eterno, ¿cuál ofrenda encendida? Si no había ninguna ofrenda, no. Porque se va a poner esa grosura, esos órganos,
como ofrenda encendida en olor grato al Creador. Y con eso se hará cubrimiento, reemplazo o se le hará la falta que tenía la persona con el Eterno, quemando la grosura. Entonces, se quitará la culpa de la falta, y el Creador alzará su rostro en benevolencia hacia el culpable y será perdonado. Entonces, hoy en el capítulo 4 de Vayikra hemos visto los acercamientos Hatá, los acercamientos que se cometieron inadvertidamente. Hemos visto que puede haberse cometido un alma del pueblo. ¿Qué tiene que hacer primero? Reconocer su falta. Debe acercarse y debe volver al Creador. ¿Cómo? Acercándose con una cabra o con una cordera, sin defecto. Y eso se hace, todo el procedimiento, en el altar de cobre. Además, podía ser un jefe que cometió una falta inadvertidamente. ¿Qué debía, una vez que conocía, qué debía hacer el jefe o príncipe o rey? Debía reconocer. ¿Y qué hago si reconozco? Reconozco que falté, que cometí un error, me acerco al Eterno y vuelvo al Eterno, a sus instrucciones, regreso a su camino, a su luz, y traigo un macho cabrío sin defecto, un chivo. Hay una transferencia en el lado norte del altar, igual que con la cabra o con la cordera, y todo se hace en el altar de cobre. Se hace una cancelación de la deuda, un cubrimiento, un reemplazo, un culpable por un inocente. Y también podía ser la iglesia de Israel, que ¿qué tiene que hacer? Reconocer, acercarse, volver al Eterno y traer un becerro sin defecto. Deben traerlo, los ancianos pondrán las manos, va a haber una transferencia, y en este caso se ingresa con la sangre, se rocía el velo que separa el lugar santo del santísimo. Y lo mismo si el ministro ungido cometiere una falta, que debe, después que es conocido, reconocer, acercarse al Creador y llevar un becerro sin defecto. Y volver al Eterno, volver a su luz, volver a sus caminos, a la obediencia de la Torá, de la instrucción. Y va a rociar 7 veces el velo con la sangre del becerro. Debe mojar los 4 cuernos del altar de oro donde se quema el incienso, y el resto de la sangre debe ser derramada en la base del altar y habrá perdón. Y ahí vemos a todos estos casos que hemos visto que habrá perdón. El Eterno alzará su rostro en benevolencia para la persona que reconoce que faltó. Y entonces hay una purificación completa, una restauración completa. Hasta aquí hemos llegado. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos escuchamos el próximo Shabbat y gracias por ver los videos.